¿Estamos en el año 1091? Casi todo el mundo piensa que vive en el año 2025. Pero fuertes evidencias prueban que nuestra era se reduce a algo menos de 1200 años. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, quédate con nosotros si quieres acercarte más a la verdad. Porque esta teoría desmonta toda la historia tal y como la cuentan los libros. La versión oficial cuenta que hace 2025 años se inició nuestra era con el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén. Pero en realidad es casi imposible saber lo que ocurrió en el mundo antes del año 934. ¿Por qué ese año? El investigador alemán Gunnar Heinsohn descubrió que fue aproximadamente en el año 934 cuando un tremendo movimiento de tierras con epicentro en el Polo Norte provocó el que él llamó el cataclismo del siglo X. Las aguas y el lodo cubrieron casi la totalidad del hemisferio norte con la sola excepción de las tierras más altas y montañosas, y casi todas las costas del hemisferio sur. ¿Por qué no se habla de este cataclismo en los libros de historia? En realidad, sí se habla del cataclismo del siglo X, y se hace de dos formas diferentes. Por un lado, se recoge en muchos libros religiosos, y por otro, forma parte de la tradición de muchos pueblos. Todos hablan de lo mismo, que no es otra cosa que el diluvio universal y las inundaciones provocadas por el mismo. Exacto, diferentes pueblos, de lugares repartidos por todo el planeta, hablan de un mismo cataclismo provocado básicamente por el agua. Lluvias, inundaciones, destrucción. El propio mito de la Atlántida, o la desaparición del continente de Lemuria en el Pacífico podrían estar relacionados con este acontecimiento. Pero todavía no te he contado lo mejor, y te lo contaré después de recordarte que puedes aprender muchas cosas interesantes que no te cuentan los libros de historia leyendo mi libro El Paraíso Perdido. En esta primera parte de la colección Bajo la densa bruma te revelaré muchos de los secretos sobre la historia de América que no encontrarás en otro sitio. Además, todos ellos están conectados entre sí para contar una historia mucho más coherente que la oficial. Este libro lo puedes encontrar en la librería online de Bubok. Solo tienes que entrar a través de este enlace y comprar tu ejemplar PDF de El Paraíso Perdido. Por cierto, durante todo este mes de octubre tienes un descuento. Su precio no será de 3,90 €, sino de solo 2,90 €. Entonces, ¿se acabó el mundo en el año 934? La respuesta es que no del todo, pero casi. Lo suficiente como para tener que empezar de nuevo. La civilización quedó reducida al mínimo. Los textos y documentos se perdieron. Y el recuerdo de lo que había sido el mundo antes quedó recogido en los mitos y leyendas de los pueblos. La mayoría de los mitos que hoy conocemos, como los mitos bíblicos, los griegos, e incluso el propio rey Arturo, son antediluvianos. Con la diferencia de que el diluvio no sucedió hace miles de años, sino hace solo unos 1200. Si el mundo tuvo que empezar de nuevo y si lo que había antes se perdió, ¿por qué se habla entonces de la historia antigua y de la prehistoria? ¿Acaso no ocurrieron? Esta es la parte más difícil de digerir y requiere tener la mente muy abierta. Lo que hoy llamamos prehistoria, o al menos el neolítico, corresponde a la etapa justo posterior al cataclismo. Y lo que llamamos historia antigua corresponde a la época anterior al Renacimiento. Quienes estaban en el poder decidieron mandar estas épocas a los tiempos anteriores al cataclismo, para escribir una historia más larga que justificase sus genealogías. Si alguien decía, por ejemplo, que pertenecía a la misma familia que Julio César, podía trazar entonces su pasado en 1500 años, en lugar de en tan solo 200 o 300 como mucho. Así, los papas de Roma, junto con la nobleza italiana al principio, y luego con la de toda Europa, consiguieron escribir una historia que los colocaba a ellos mismos en el centro de la cristiandad y como los herederos de un imperio que solo conocían por las ruinas que había dejado el cataclismo. Así, pusieron los cimientos históricos, psicológicos y culturales de un dominio que pretenden perpetuar, como ellos mismos dicen, por los siglos de los siglos. Si quieres saber más sobre este tema, suscríbete al canal y dale a la campanita. Porque en el próximo vídeo te contaré más cosas acerca de esta historia. De la verdadera historia.